desde el momento que el proyecto está en planos, en diseños, ya tiene su licencia de construcción, hasta el momento que se le hace entrega el apartamento o la casa a los compradores, a las familias, ¿sí? Entonces, este ciclo de vida lo voy a dividir en tres partes: lo que sucede antes de la obra, durante la obra y después de la construcción. Tengo antes de la obra el seguro decenal. Digamos que la cobertura, como ustedes ya saben, la cobertura del seguro decenal opera tan pronto se expide el certificado técnico de ocupación, pero el seguro se debe contratar antes de iniciar obra, o pues para ser más específico, antes de terminar el proceso de cimentación. En ese momento se va a hacer el contrato de seguro y pues bueno, por esa razón lo puse antes de la obra. Entonces iniciemos con la primera parte, es el tema del seguro decenal, que pues, por un periodo de 10 años protege tanto a los compradores de vivienda como a ustedes constructoras por los daños estructurales que puedan ocurrir una vez se entrega el inmueble, ¿sí? Este seguro es obligatorio a partir del pasado 1 de julio de este año, ya es obligatorio para todos los municipios del país. Importante tener en cuenta que para realizar la firma de este preacuerdo, de este contrato de seguro, es importante primero tener toda la documentación completa requerida por la aseguradora. No voy a entrar en detalle, pero pues tema de presupuesto, cronograma, hojas de vida, estudio de suelos, planos, etcétera. Segundo, que el supervisor técnico esté avalado y registrado por las compañías aseguradoras o pues por la aseguradora con la que se va a trabajar. Las aseguradoras tienen un listado ya de supervisores técnicos donde pues se puede elegir uno de ellos para poder trabajar. Y pues en ese momento se hace la firma del contrato de seguro y se debe pagar el 20% de la prima de la póliza. Una vez se pide el certificado técnico, al finalizar la obra se realiza el pago del 80% restante. Justamente sobre lo que dice Julián de los supervisores técnicos, afortunadamente aquí en Bucaramanga tenemos ya supervisores técnicos que son avalados por las compañías de seguros. De hecho, uno de ellos afiliados a Camacol, Quer Ingeniería, que para ustedes, digamos, como constructores es una tranquilidad tener ese recurso aquí localmente y no tener que acudir a otras ciudades para poder desarrollar sus proyectos de construcción. Así es. Un poco de la base legal y normativa. Digamos que en el pasado han habido varios eventos siniestros graves, digamos que por no cumplir algunos estándares técnicos. Adicionalmente, no existía una garantía real para los compradores de vivienda en caso de haber un siniestro grave. Y yo creo que la tapa de la olla fue el siniestro grave, pues el colapso del edificio Space en Medellín en el 2013. Entonces yo creo que a raíz de todos estos eventos graves nace la ley 1796 del 2016, donde específicamente en el artículo 8 y 9 establece la obligación de amparar los perjuicios patrimoniales a los compradores de vivienda por un periodo de 10 años. Esta ley, pues posteriormente se refuerza, se complementa con el decreto 282 del 2019, donde se reglamenta ya la contratación de un seguro decenal que cubra lo estipulado en la ley. ¿Sí? Un tema adicional que quise agregar es una circular externa expedida por la Superintendencia Financiera, donde simplemente se establece unas condiciones que deben cumplir las aseguradoras con dicha póliza decenal, ¿sí? Temas de vigencia, que sea por 10 años, temas de cobertura, exclusiones, garantías, etcétera. Pero pues esto es, digamos, un tema ya interno de las aseguradoras. ¿A qué proyectos aplica dicha norma? Digamos que obligatorio, proyectos de vivienda, y voluntarios ya serían centros comerciales, hospitales, colegios, etcétera. ¿Qué tipo de proyectos? Proyectos nuevos que sean de más de 5 unidades y superior a 2.000 metros cuadrados. Incluso si se va a realizar un proyecto que inicialmente no cumple con los 2.000 metros cuadrados, pero se piensa expandir en un futuro cercano, pues la recomendación es que se tome la póliza decenal. En temas de vivienda desde interés prioritario, bis hasta no bis. Básicamente, pues
así todo tipo de proyecto nuevo. Javier Pinzón levanta la mano, creo que hay una pregunta. Hola, muy buenos días. Sí, gracias. Disculpa, una inquietud. Ahí dice en el segundo ítem, proyectos nuevos con más de 5 unidades y superior a 2.000. O sea, pero si Correcto. es de 5 unidades, pero es menor de 2.000, ¿no aplica? No aplica. Esa es mi inquietud. Sí, debe cumplir con los dos requisitos. Ah, bueno, perfecto. Muchas Obviamente, gracias. pues no obviamente, ¿no? Pero digamos que la recomendación que le hacemos nosotros a las constructoras es, digamos que eso también es una tranquilidad para todos ustedes, pues para evitar futuras reclamaciones una vez se entregado el proyecto, ¿no? Pero pues como tal, si cumple con estos dos requisitos, de acuerdo a la ley, es obligatorio. Vale, muchas gracias. Mucho gusto. ¿Cuáles serían los riesgos cubiertos de la póliza decenal? Nosotros los dividimos en tres sencillos. El primer riesgo es el colapso total o parcial del edificio por defectos estructurales, ya sea por defectos de diseño, ejecución de obra o materiales defectuosos. El segundo ya es las seguridades del edificio, que por fallas estructurales de vigas, muros portantes, columnas, etcétera, afecten la seguridad de los propietarios, donde haya amenaza de ruina. Y tercero, los costos de demolición y de reconstrucción que sean necesarios pues, para reparar el daño estructural, todo lo que esto conlleva. ¿Qué no cubre? Importante tener esto en cuenta. Los daños ocasionados a bienes incontenidos de las casas o apartamentos, eso no tiene cobertura en esta póliza, esto lo veremos más adelante. Segundo, los daños ocasionados por la naturaleza, temblores, inundaciones, deslizamientos, etcétera. Esto no tiene cobertura, netamente estructural. Y los daños que no son estructurales, del inmueble, acabados, pisos, humedades que no comprometan la estructura, fachadas, instalaciones eléctricas o sanitarias. Vemos que la póliza decenal se basa únicamente en el esqueleto de la estructura, la edificación. ¿Sí? Lo demás se cubre con otras pólizas que, como dije, ya lo veremos más adelante. Un par de ejemplos de siniestros con esta imagen que encontré. Siniestro número 1. Tenemos fallas en la cimentación, lo que causa un desplazamiento de los muros de carga, ocasionando grietas graves en la obra. ¿Cuál es la causa? Pues se identifica que hubo un error en el estudio de suelos y falla en los pilotes de cimentación. El seguro cubre los costos de reparación de la estructura y los costos de reconstruir nuevamente la cimentación. Otro ejemplo, con otra imagen poco gráfica que encontré, es un colapso parcial de las placas de entrepiso. ¿Cuál fue la falla? Se identifica que la falla fue el refuerzo de acero de la placa y el seguro cubre los daños estructurales de la placa y lo que cuesta pues volver a reconstruir la placa como tal. Los daños ocasionados, por ejemplo, en este caso, de los muebles contenidos no tiene cobertura por la decenal, lo veremos más adelante, es únicamente la estructura. Pasamos ahora a la segunda fase. Perdón, Bueno, Juli, perdón. quiero hacer un comentario. ¿Es posible también complementar la póliza decenal con una cobertura de responsabilidad civil extracontractual voluntaria que pueda cubrir, por ejemplo, en la imagen que mostraba Julián de la caída de esa placa, los daños que pudiera causar a terceros? Entonces, es posible complementar la póliza decenal con una cobertura de responsabilidad civil que no lo obliga a la ley, pero pues sí le da tranquilidad a ustedes como constructores que eventualmente tuvieran que responder por este tipo de perjuicios. Correcto. Ahora, ¿qué sucede en la segunda fase del ciclo? Como tenemos dividido acá, es que sucede durante la obra. También se puede proteger todo lo que ocurra y todo lo que conlleva la obra. En este caso, entran estas 4 pólizas que son todo riesgo de construcción, proteger toda la maquinaria, los riesgos que corren los mismos trabajadores y las pólizas de cumplimiento de los contratistas. Iniciemos con la póliza todo riesgo de construcción, que básicamente protege toda la etapa de construcción y los daños que se puedan ocasionar a terceros durante la obra, ¿sí? Eso es muy importante porque los protege a ustedes, constructores, porque ustedes le transfieren ese riesgo como tal, se le transfiere a la aseguradora si ustedes no tienen que asumir estos riesgos en caso de un siniestro.
En la póliza Torreo Construcción, digamos que la vigencia de esta póliza se basa netamente en el cronograma de obra. Cuando inicia el cronograma, inicia vigencia de la póliza. Cuando el cronograma se fin de la obra, esa es la fecha final de la póliza de todo riesgo construcción. ¿Cuándo se puede tomar esta póliza? Las aseguradoras permiten hasta un 10% máximo de avance de obra para poder expedir la póliza de todo riesgo construcción. De ahí en adelante, difícilmente permitan pues expedir la póliza porque pues ya va un avance importante de obra. ¿Cuáles son las coberturas principales de esta póliza? Todos los daños materiales causados a la obra como tal, el amparo básico en seguros, que es básicamente temas de incendio, daños por temblores, inundaciones, explosiones, terrorismo, huelga, etcétera. Este es el amparo básico. Cobertura contra la sustracción, es hurto de equipos especializados, maquinaria, materiales de obra, etcétera. Una cobertura que me parece muy importante, que es la cobertura de errores de diseño, o LEC. Como ustedes saben, existen 3 tipos, está LEC 1, LEC 2, LEC 3. Pues LEC 3 es la más completa, que son los daños causados por errores de diseño, materiales defectuosos o por la mano de obra. Por poner un ejemplo sencillo, digamos del LEC 3, un muro portante durante la obra se desploma pues por un error de diseño o por materiales defectuosos, se lleva una placa de entrepiso, pues LEC 3 cubre como tanto la placa afectada y el material defectuoso del muro que colapsó, ¿sí? Si fuera LEC 2, por ejemplo, solo cubre la placa afectada, pero no cubre la reparación del muro que venía ya con materiales defectuosos. ¿Ok? Y finalmente, pues, obviamente la cobertura de responsabilidad civil extracontractual, que son los daños o perjuicios causados a terceros durante la ejecución de la obra. Quisiera añadir acá también, muy importante, y es dentro de esta cobertura de responsabilidad civil extracontractual, en la torre de construcción se incluye una cobertura adicional que se llama responsabilidad patronal, y son las reclamaciones que puedan ocurrir de los trabajadores hacia la constructora. Entonces eso digamos que los protege a ustedes frente a ese tipo de reclamaciones que tanto el trabajador o su familia puedan reclamarles a ustedes o demandas, ¿sí? Entonces eso también es muy importante. Esta póliza de todo riesgo de construcción, pues a nosotros nos parece que es supremamente completa, o sea, protege muchísimas cosas durante la obra. Tiene bastantes coberturas adicionales, aquí solo nombramos, pues yo diría que la mayoría o la que nosotros consideramos más importantes. Tampoco las voy a nombrar todas, pero quisiera nombrar algunas con unos ejemplos, pues para poder explicarlo mejor. Está el tema de desviación del cronograma. Digamos que existe en algunos casos, o la mayoría de casos, por eventos ajenos a la construcción, el cronograma no se cumple tal cual, se desvía unas semanas. Existe una cobertura adicional, que es la desviación del cronograma. La aseguradora da unas semanas adicionales para que tenga cobertura la póliza de todo riesgo de construcción. Digamos que adicional a esto, nuestra recomendación es a las constructoras y a los arquitectos es que cuando se vaya a realizar el cronograma puedan dar un mes o un par de meses adicionales, pues por estos eventos que no se pueden controlar cuando se demora una obra. ¿Por qué? Porque la tasa de las prórrogas para las pólizas de todo riesgo de construcción son muy costosas, mucho más costosas que la tasa de la misma póliza. Entonces, por eso nosotros recomendamos ampliar un poco estas fechas, ¿sí? En temas de siniestros, los gastos que deben incurrir por remoción de escombros, los honorarios de profesionales que se deban contratar para identificar la pérdida de cuantía del siniestro, una cobertura muy importante que son los bienes almacenados fuera de obra. Entonces, si ustedes tienen maquinaria almacenada fuera del predio donde está haciendo el proyecto, en unas bodegas, pero igual están utilizando esas máquinas para el proyecto, si a esa bodega le llega a ocurrir un siniestro amparado por la póliza, un incendio, una inundación y esa maquinaria se ve afectada, también tiene cobertura. Rotura de cables subterráneos o de tuberías
o incluso daños a casas o apartamentos o edificios colindantes durante excavación, ¿sí? Todo eso también tiene cobertura. Digamos que esos son como las principales. Como pueden ver, es una póliza muy completa. Ustedes pueden trabajar y realizar su obra con toda la tranquilidad. Inclusive, mire, les hago este comentario o esta recomendación. Normalmente las pólizas de Torrego Construcción la vemos que aplica para las obras grandes, pero ustedes, empresas que contratistas, constructores, muchas veces hacen remodelaciones, hacen construcciones de casas individuales, en fin, para ese tipo de eventos también que no son tan grandes, la recomendación es tener su póliza de Torrego Construcción, porque como lo decía Julián, le están transfiriendo todos los riesgos inherentes a la obra a una compañía de seguros y no es su propio patrimonio el que está asumiendo esas pérdidas que pudieran ocurrir. Correcto. Pasamos ahora a proteger todo el tema de equipo y maquinaria y drones. Ya muchas constructoras están utilizando drones para hacer monitoreos de las obras de construcción, pues también consideramos muy importante tener todo este tema protegido. Iniciemos con las coberturas de la maquinaria. ¿Cuáles son estas coberturas? El amparo básico, como ya lo nombramos, temas de incendio, daños por inundaciones, terrorismo, temblores, etc. Los riesgos de operación, como colisión, volcamiento. Por dar un ejemplo, una retroexcavadora que está realizando maniobras de descargue y por accidentalmente no midieron bien y el brazo hidráulico colisiona contra una parte de la construcción o pues contra una volqueta, los daños ocasionados a este brazo hidráulico tiene cobertura. O igualmente, por ejemplo, un bulldozer que está trabajando muy cerca al talud y pues accidentalmente se voltea causándole daños al bulldozer, estos daños causados a la maquinaria también tiene cobertura. Temas de hurto total o parcial, digamos que ustedes dirán, imposible que se roben una maquinaria amarilla o una retroexcavadora o una grúa, pero sí es posible que haya hurtos, sustracción de componentes que son vitales para su funcionamiento, ¿sí? Computador, el GPS, la batería o llantas, bueno, pues que ustedes sabrán más que yo, pero todos estos hurtos que comprometan el funcionamiento de dicha maquinaria también tiene cobertura. Cobertura por rotura de maquinaria, ¿qué quiere decir esto? Todos los daños internos que sufran dichas maquinarias causados por cortocircuitos del motor, de la batería, sobrecalentamiento, incluso mal manejo de la máquina, impericia, sabotaje, entre otros. Esto tiene cobertura. Y finalmente, la responsabilidad civil extracontractual, que son los daños y perjuicios que le puedan causar ustedes a terceros en el uso de dichas máquinas, las retros, las grúas, etc. Y en el tema de drones, pues digamos que ya los drones que están siendo utilizados en las obras de construcción no son drones de 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos, son drones especializados, grandes, que son costosos, 7, 8, hasta 10 millones de pesos, no sé si más, pues también merecen ser protegidos, pues tienen un alto riesgo. Entonces está el amparo básico, que es temas por incendio, se quemó la bodega donde estaba almacenado el dron, tiene cobertura, los riesgos de su operación, pérdida total del dron o un daño accidental. El dron está haciendo su monitoreo normal en la obra y sufre una falla la batería o el operador, el control, el dron cae, se vuelve nada, tiene cobertura. Digamos que en pérdida total es posible, digamos un tema más de buena fe, y es, por ejemplo, están operando el dron y el control o la batería del dron se logra identificar y argumentar que hubo una falla y por ende el dron se fue, no regresó, se perdió el dron, también tendría cobertura. Temas de hurto con violencia. ¿A qué se refiere hurto con violencia? Es que el dron tenga sus medidas de seguridad, es decir, está almacenado, guardado en su bodega, con llave, etcétera. Alguien entró, forzó la entrada, se lo robó, tiene cobertura, ¿sí? Digamos que en seguros hay un término y es con violencia y es hacerlo de esta manera, hurto simple, que, digamos, que la mayoría de aseguradoras y menos en estas pólizas no tiene cobertura, que es el hurto simple. Estaba utilizando mi dron, lo dejé a un costado, me volteé, desapareció el dron, no volvió a aparecer.
Digamos que esto se considera un hurto simple y no tendría cobertura. Y finalmente, que pues en drones también es muy importante, la responsabilidad civil extracontractual. Igual, estoy operando mi dron, falló, le cayó encima a una persona, le cayó encima al carro de un tercero. Todos estos daños ocasionados a terceros también tienen cobertura, ¿sí? Ahora, los trabajadores, bien, muy importante, sobre todo porque los trabajadores en una construcción pues están expuestos a riesgos muy altos. Entonces, pues están los obligatorios, que es la seguridad social, pero también existen seguros complementarios como una póliza de vida colectiva. Tenemos constructoras que adquieren un seguro de vida o de accidentes personales para sus trabajadores por el periodo que dura la obra. Puede ser un seguro de vida colectivo o un seguro de accidentes personales o simplemente un seguro complementario de salud. ¿Cuáles son las coberturas principales de lo que es la póliza de vida colectivo o accidentes personales? Es fallecimiento por cualquier causa. Pues obviamente con esta cobertura se le da el respaldo económico a sus familias. Una invalidez total o permanente por un accidente o desmembración también. Enfermedades graves. ¿Qué significa esto? Que pues mientras el trabajador está cubierto, si a él lo llegan a diagnosticar por una enfermedad grave, las aseguradoras tienen un listado de 14, 15, 16 enfermedades graves ya catalogadas. Si lo llegan a diagnosticar, se le da un auxilio económico al trabajador, una rentadera por hospitalización o incapacidad por accidente. Esto quiere decir que se le da un auxilio económico diario pues, por el número de días que dure hospitalizado o incapacitado. Gastos médicos o gastos de curación. Igual, por un accidente, esto opera por reembolso, tiene que incurrir en gastos de curación, ambulancia, etcétera. Pues todo esto se le presenta a la aseguradora y la aseguradora hace el respectivo reembolso. Y finalmente, un auxilio funerario, pues en caso de fallecimiento, esto va a la familia del trabajador. Perdón, una recomendación importante. Estas coberturas que Julián dice complementarias no reemplazan la seguridad social. En el evento en que ocurre un accidente dentro de la obra o alguna circunstancia, siempre va a ser la seguridad social la que va a responder y a incapacitarlos. Entonces, el hecho de que yo les tenga un seguro de accidentes personales a un trabajador de mi obra no quiere decir que estoy liberando la responsabilidad de tenerlo afiliado a la seguridad social. Y lo mismo ocurre con los contratistas. Yo creo pues que todos ustedes dentro de sus protocolos de obra tienen el revisar antes de que la persona entre a la obra que cuentan con la seguridad social, sea que lo hagan a través de un contratista o que sean empleados directos. Pero sí es importante tener en cuenta que estos seguros complementan y son un beneficio adicional, pero siempre la obligación será cumplir con los reglamentos de la seguridad social. Bueno, el otro tema importante es lo que tiene que ver con las pólizas de cumplimiento para los contratistas. En este sentido, pues durante la obra se desarrollan varios contratos diversos con proveedores de los constructores y en este tema es muy importante tener en cuenta lo siguiente, digamos que es una asesoría que prestan también los intermediarios de seguros especializados o expertos en este tipo de temas. Uno es toda la asesoría para definir las garantías en cada contrato. A veces nos llegan a la oficina contratos para expedir pólizas de cumplimiento, por ejemplo, cuyas garantías exceden el 100% del valor del contrato. Recuerden que las garantías se piden por porcentajes, póliza de cumplimiento por el 20%, salarios por el 10%, calidad por el 10%, etcétera. Esos porcentajes no pueden sumar más del 100% del valor del contrato. Entonces, parte de la asesoría es ayudar a establecer cuáles son los porcentajes y los plazos adecuados. Algunas inician cobertura durante el contrato, las otras, como por ejemplo los temas de calidad, empiezan cobertura una vez termine el contrato. Y lo mismo, cuando el contratista aporta sus pólizas, revisar que éstas estén de acuerdo a lo que se solicitó y a lo que ustedes necesitan frente a las coberturas en cuanto a porcentajes y en cuanto a plazos. Igualmente, pues se puede establecer un pool de coberturas o un diseño de una póliza matriz para que ustedes puedan pedirle que todos los contratistas que quieran trabajar con determinada obra, con determinado constructor,
debe cumplir este tipo de parámetros. Todas las pólizas serán cumplimiento por tal porcentaje, etcétera. O sea, como ayudarle a establecer ese protocolo para que el contratista muy fácilmente pueda acudir y podérselas ayudar a expedir más fácilmente. Y lo más importante, el día que un contratista les incumpla con una parte de ese contrato por demoras o por mala calidad, ayudarles a tramitar esa reclamación para que la compañía les indemnice. En cumplimiento, es muy importante tener en cuenta algo, y es que las compañías de seguros no indemnizan el valor que está estipulado en la póliza, sino los perjuicios que se logren demostrar que se causó con ese incumplimiento. Entonces, siempre cumplimiento indemniza por perjuicios que se deben demostrar. ¿Y hasta cuánto va? Hasta el valor asegurado determinado en la póliza. Entonces, es muy importante contar con esa asesoría para que se puedan tramitar las reclamaciones y les indemnicen y la obra pueda continuar. Pues no se va a paralizar una obra por un incumplimiento de un contratista. Muy bien. Bueno, en este punto llegamos ya a la tercera fase del ciclo de vida de la construcción. Finalizó la obra. ¿Qué sucede en este momento? Primero, finaliza la vigencia de la póliza todo riesgo construcción. Segundo, pues se expide el certificado técnico de ocupación. En este momento se emite la póliza decenal e inicia vigencia por un periodo de 10 años y pues se debe pagar el 80% de la póliza. Digamos que nuestra recomendación, ya la obra ha finalizado, ya inicia vigencia la decenal, pero pues ahí es recomendable proteger como tal pues la copropiedad, el edificio o el conjunto residencial. En este caso, nuestra recomendación es, mientras se hace toda la parte jurídica de la copropiedad, es que la constructora pueda tomar de pronto una póliza de copropiedades para proteger este proyecto terminado, pues mientras se hace toda la gestión jurídica de la copropiedad. Uno nunca sabe cuándo puede ocurrir un siniestro grave que pues, llegue a afectar el patrimonio de ustedes. ¿Okay? Ya cuando finaliza la obra, les comentaba, el seguro de copropiedades básicamente es proteger todas las áreas comunes y bienes comunes de la copropiedad. Esto garantiza como tal la seguridad de los residentes y pues el patrimonio tanto de los propietarios y de los arrendatarios. ¿Cuáles serían las coberturas principales de esta póliza de copropiedades? Primero, el amparo básico, daños por incendio, inundaciones, temblor, terrorismo, explosión, es la misma para todas. Cobertura de equipos y maquinarias, motobomba de la piscina, aires acondicionados, circuito cerrado de televisión, portones, etcétera. Esto tiene cobertura contra el amparo básico, incendio, inundaciones, etcétera, y pues también el daño interno de los mismos por un cortocircuito, cambios de voltaje, sabotaje, etcétera. Cobertura contra hurto, sustracción de equipos o bienes de la copropiedad, cobertura de manejo, que también es muy importante, que es la sustracción de dineros o bienes de la copropiedad por los mismos empleados. Cobertura de responsabilidad civil extracontractual, directores y administradores, que protege tanto al administrador como a los miembros del consejo frente a reclamaciones por actos normales de su gestión. La cobertura de responsabilidad civil extracontractual, que son daños y perjuicios causados a terceros. Nosotros siempre damos el ejemplo más sencillo, y es que entra un visitante a la copropiedad, el piso estaba mojado, se resbaló, tuvo un accidente, la propiedad es la responsable, viene a demandar o a reclamar en contra de la copropiedad, pues esta cobertura es la que cubre. Y finalmente el servicio de asistencia por emergencia, temas de plomería, cerrajería, electricidad y rotura de vidrios exteriores. Realmente son los de las porterías. Un tema importante ahí es que los seguros nunca se traslapan unos de otros. El día que termina la cobertura de la póliza de todo riesgo construcción, el edificio que ha sido construido dejó de estar protegido. Y en ese momento debe empezar la cobertura de la póliza de copropiedades.
como seguramente no se ha hecho la entrega oficial, no se ha constituido personería jurídica, esa primera póliza de la copropiedad, la recomendación es tomarla con el NID del constructor mientras se hace todo el protocolo de entrega a una junta o a una asamblea, porque a veces se cree erróneamente que van a tener una cobertura unos días, pero no es así. O sea, la póliza Torrego Construcción tuvo una vigencia, terminó ese día y al otro día ya la copropiedad del edificio terminado está sin amparo. Entonces, en seguro los riesgos nosotros no sabemos cuándo van a ocurrir. Entonces, por eso es tan importante de una vez hacer la gestión de contratación de la póliza de copropiedades, inicialmente con los datos del constructor para que tengamos estas protecciones que se acaban de enumerar. Lo hemos manejado de esta manera, pues, anteriormente, sí. Y como complemento del seguro de copropiedades, que cubre únicamente las áreas comunes, entra el seguro de hogar, que esto es para los propietarios de vivienda, ¿sí? Protege como tanto el apartamento o la casa y los contenidos de este. ¿Cuáles son las coberturas principales? El amparo básico, daños por incendio, inundaciones, temblores, vientos fuertes, etcétera. Protege los bienes del apartamento, todos los muebles, enseres, los electrodomésticos, equipos electrónicos. Sustracción, entraron a robar a mi apartamento, a mi casa, se llevaron el computador, por dar un ejemplo, también tiene cobertura. Temas de responsabilidad civil extracontractual, los daños que yo le pueda causar a un tercero, también tiene cobertura. Y el servicio de asistencia, que es por emergencia, más de plomería, cerrajería, electricidad, etcétera. Digamos que esto complementa el seguro de copropiedad, porque pues yo tengo también la oportunidad de asegurar mi casa, mi apartamento con los contenidos. Inclusive en este caso es importante tener en cuenta que cuando un comprador de vivienda lo hace mediante un crédito bancario o con una entidad financiera, allá le piden o le exigen tener un seguro de incendio deudor, cuyo beneficiario es la entidad financiera. La ley permite taxativamente que se pueda hacer a través de seguros voluntarios. Entonces, una persona puede contratar su póliza de hogar con las coberturas mencionadas, deja como beneficiario en primera instancia el banco hasta el monto de la deuda y el saldo, y sobre todo lo que tiene que ver con los muebles y etcétera, son el beneficiario es el propietario del inmueble. Las tarifas que manejan las pólizas de hogar son bastante inferiores a las que ofrecen las entidades financieras. Entonces es un ejercicio importante de revisar también cómo hacer ese cambio de su garantía en la póliza de incendio por una póliza de hogar para tener mejores protecciones, cumpliendo la norma y con mejores tarifas. Incluso, por dar otro ejemplo, incluso si yo no soy dueño del apartamento, que por dato no dueño del apartamento, dueño de la casa, pero estoy en arriendo y quiero asegurar mis contenidos, también lo puedo hacer de esta manera. No aseguro el apartamento, pero aseguro todos los contenidos que tengo en él ante todos estos eventos que vemos acá. Y para cerrar ya este ciclo de todo lo que hemos hablado, desde que este proyecto estaba en planos con su licencia de construcción hasta que ya se hizo la entrega oficial de los apartamentos o casas terminadas, finalizamos con el seguro de arriendo. Y es, básicamente, si la constructora tiene sus apartamentos y los desea arrendar a un tercero, pues también tiene la oportunidad de tomar un seguro de arriendo, que básicamente esto protege su patrimonio por el incumplimiento del pago del canon de arrendamiento y los servicios públicos por parte del arrendatario. ¿Sí? Que eso también seguro que se maneja mucho, le da a uno la tranquilidad que si mi arrendatario no me paga, pues sé que estoy cubierto con el seguro de arriendo hasta, si no estoy mal, un periodo de 6 meses. ¿Ok? Entonces, como lo dije anteriormente, se cierra el ciclo de vida del proyecto, todo se puede asegurar, todo se puede proteger para no estar con dolores de cabeza, para uno poder realizar la obra tranquilo, tener una tranquilidad que todo ese riesgo, todas esas amenazas a las que estamos expuestas se pueden transferir a una aseguradora, que yo sé que si algo sucede, obviamente dentro de la cobertura del seguro, ellos me van a responder. Esto no tiene precio, ¿sí? Entonces,
pues esto cierra nuestro ciclo de aseguramiento. Bueno, y finalmente unas recomendaciones. Digamos que en la presentación que les hemos hecho y en el ciclo que menciona Julián, ¿cuál es obligatorio? El seguro decenal. La ley determina que es obligatorio. Las demás coberturas que les hemos presentado son voluntarias, pero que están dirigidas precisamente a proteger el patrimonio de ustedes como constructores y eventualmente a beneficiar a sus compradores. Para el comprador, pues es una tranquilidad cuando sabe que tiene el respaldo de una constructora no solamente seria, sino que cuenta con todas las protecciones adecuadas. Entonces, quiero hacerles unas pequeñas recomendaciones en el tema de su manejo del programa de seguros de sus ciclos de proyectos de construcción. Primero, es muy importante establecer los valores asegurados correctos. Uno de los principales dolores de cabeza que tenemos en las reclamaciones de seguros es el infraseguro. O sea, estamos mal asegurados. Por ahorrarnos 1.000.000 de pesos en el pago de una prima, dejamos descubiertos cientos o miles de millones de pesos, que finalmente es un riesgo que puede afectar económicamente a una empresa. Lo otro es contratar las pólizas con las coberturas adecuadas. Las pólizas las ayuda a diseñar su intermediario de seguros. La compañía de seguros propone unos slip, unos condicionados generales, pero quien les ayuda a diseñar cuáles son las coberturas que efectivamente aplican para cada riesgo es el intermediario que sepa del tema y que les puede orientar en eso. Segundo, y muy importante, notificar las modificaciones en el riesgo. A uno normalmente en su operación diaria de una empresa se le olvida que compró nuevos equipos, que hizo una remodelación o cualquier situación y no lo notifica a la compañía de seguros. La sorpresa es el día de la reclamación que dicen: usted nunca nos notificó este equipo. Entonces es importante estar haciendo esas actualizaciones, y ahí vuelvo y ratifico la importancia de que su intermediario, su asesor, esté pendiente de revisar continuamente, de reunirse con ustedes para ver qué ha pasado de nuevo en la empresa y cómo ha evolucionado frente a la situación que se tenía el día que se expidió la póliza. Clave, revisar las garantías y las exclusiones. ¿Qué son las garantías? Son aquellas condiciones de obligatorio cumplimiento. Es decir, si a mí me dicen: la obra debe contar con 30 extintores dentro de sus predios, y yo tengo 10, no estoy cumpliendo las garantías. Y una de las consecuencias que tiene el incumplimiento de las garantías es el no pago de los siniestros. Entonces, cuando yo reviso las garantías junto con mi asesor y veo que hay alguna que no puedo cumplir, se puede negociar con la compañía de seguros y decir: mire, yo no cumplo esta garantía, pero puedo hacer estas tareas adicionales. Lo importante es que quede la evidencia por escrito de que se hizo esa aclaración y ese levantamiento. Lo mismo las exclusiones. Es muy desagradable la sorpresa en el momento de una reclamación cuando se diga que ese bien o ese evento estaba excluido de las condiciones de la póliza. Y ratifico lo que dije en estos puntos anteriores: contar siempre con un asesor de seguros experto en el tema, porque les ayuda a hacer algo. Ustedes conocen de construcción, ustedes conocen de sus proyectos, de las obras, etcétera. Pero la parte de seguros déjenselas a alguien que sepa de eso, que les pueda acompañar para que ustedes se dediquen a su rol principal y tengan la tranquilidad de que toda esa inversión que han hecho está adecuadamente protegida. Entonces, bueno, ese es el resumen de toda la gestión y la presentación que queríamos hacerles hoy. Si quieren hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto los atendemos. Igual Camacol les compartirá la presentación y pues tendrán acceso a ella para poder ampliar y tener ese recordatorio de estas coberturas. Claro que sí, Camilo y Julián, muchas gracias. Efectivamente, la sesión ha sido grabada para las personas que quizá no pudieron ingresar a este webinar, entonces va a quedar como subida en nuestro canal de YouTube, @camacols, y las memorias también las estaremos compartiendo a través de nuestro email. Camilo y Julián, muchas gracias. Qué interesante poder conocer un poco más acerca de todo este tema del ciclo de vida completo del proyecto de vida de los seguros de construcción. Si hay alguna pregunta entre los participantes que están en este momento, es la hora de realizarla. La pueden realizar a través del chat, pueden abrir sus micrófonos, o si todo está muy claro, pues perfecto. Muchas gracias. Bueno, yo quiero decir muchas gracias, Tatiana, por la oportunidad. Intentamos ser un poco, pues, lo más
claros posible con la información. Seguramente se nos habrá quedado algo por fuera, pero digamos que eso es pues lo básico de cómo proteger uno su proyecto desde el inicio a su fin. No, y sin duda una información muy clara, Julián. Igualmente, Tatiana, con el agradecimiento especial, nosotros como afiliados de Camacol, también pues queremos ofrecerles, si en algunas de las empresas que están afiliadas o en fin, quieren que hagamos esta presentación nuevamente o aterrizada para cada proyecto, pues simplemente a través de Camacol nos contactan y con mucho gusto los atendemos. Así es. John Alexander tiene la mano levantada. John, te escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? John Guerrero, ingeniero civil, de Constructora Bienestar, ¿cómo van? Bien, gracias. Una pregunta ahí de rapidez, entré un poquito tarde a la reunión, pero quisiera preguntar algo muy sencillo. Para el tema de reclamación, ¿cómo es el paso a paso? Digamos, algo muy rápido o preciso de alguna reclamación de obra, por ejemplo, con los contratistas. ¿Cómo sería así de rapidez un paso a paso? Mire, muy rápidamente, las compañías de seguros que nos piden demostrar dos cosas. Uno, la ocurrencia del hecho y lo otro, el valor de la pérdida. Entonces, la ocurrencia del hecho que nos van a pedir, pues el informe y las evidencias del daño ocurrido. Fotos, cotizaciones, si son daños de equipo, los diagnósticos, etcétera, etcétera. Con eso demostramos. Y el valor de la pérdida, pues igual, cuánto es la reposición del equipo frente a lo que está asegurado. Entonces nos piden básicamente dos cosas. ¿Qué ocurrió y cuánto costó? Y en eso, pues hay una serie de documentos que se van a aportar para que nos puedan hacer el pago de la indemnización. Los que normalmente piden cotizaciones de lo que costaría reparar ese daño, y pues ya con esos documentos son presentados a la aseguradora y pues ellos determinan si es necesario enviar un perito de la aseguradora pues para que haga la respectiva evaluación en el riesgo o no, y pues ya con eso inicia el proceso de reclamación. Listo, John. Súper, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que ya damos por finalizada esta sesión. Nuevamente, Camilo y Julián, muchas gracias. Creo que de pronto vale la pena recalcar de las redes sociales de pronto Vanegas Seguros donde los puedan encontrar. Sí, claro. @Vanegas Seguros Col. Nos encuentran en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Entonces, ahí tienen nuestros contactos para cualquier aclaración o ampliación de esta información. Claro que sí. Claro que sí, a través de nosotros también pueden encontrar la información de Vanegas o acceder a ellos también. Entonces, muchísimas gracias a todos los participantes que estuvieron presentes en esta sesión de Manténgase al Día y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, hasta luego. Buen día para todos. Hasta luego, adiós. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Lima. Gracias.